Hola, hola, en este tutorial te quiero enseñar a hacer una pulsera con un diseño en diagonal usando la técnica de macramé. Necesitaremos una tabla con pinza o una pinza para poder sujetar el hilo perfectamente. Hilo, puede ser hilo para bordar, hilo cáñamo o estambre. En este caso voy a utilizar hilo cáñamo porque me parece perfecto el resultado. También vamos a ocupar regla y unas tijeras. Empezamos tomando la regla y el hilo. Vamos a cortar 6 tiras de 75 centímetros de largo cada una. Puede ser de un mismo color o de varios. Ya que tengas tus 6 tiras, haz lo siguiente, júntalas por las puntas y aproximadamente unos 10 centímetros abajo de la punta, haz un nudo. Recuerda jalarlo bien. Ahora, antes que nada, vamos a acomodar los hilos en el orden de colores que queremos que tenga nuestra pulsera. Y ahora, ya que estén listos nuestros hilos, vamos a tomar nuestra tabla con pinza y vamos a sujetar los hilos con ella así, asegurándonos de que el nudo quede dentro de la pinza, sin que se mueva el orden de colores que hayamos tenido. Y ahora vamos a supervisar si el orden quedó perfectamente. En caso de que no, acomoda bien los hilos, no te preocupes. Ya que estén bien acomodados, ya podemos trabajar bien en nuestra pulsera. Perfecto, vamos a empezar a tejer de izquierda a derecha. Toma el primer hilo de la izquierda y sobre el siguiente hilo haz esta figura de C. Después toma la punta del mismo hilo, pásala por debajo, por en medio y jala suavemente. Esto lo hacemos para tener un resultado más perfecto. Vamos a volver a hacer lo mismo. Haz la misma figura de C. Así, toma la punta del mismo hilo con el que estamos trabajando, pásalo por debajo, por en medio y jala suavemente. Ya que lo hayas hecho con este hilo, déjalo de lado y toma el siguiente hilo, que en mi caso es un verde. Entonces vamos a volver a hacer lo mismo. Toma el mismo hilo con el que estamos trabajando y haz la figura de C. Así, toma la punta del mismo hilo, pásala por debajo del hilo ajustado, por en medio y jala suavemente. Volvemos a hacer lo mismo. Haz la misma figura de C. Así, toma la punta del mismo hilo, que es este, pásala por debajo, por en medio y jala. Ya que lo hemos hecho 2 veces con este hilo, déjalo de lado y pasa al siguiente hilo, que en mi caso es un azul. Y hacemos el mismo procedimiento. Hacemos la misma figura de C. De esta manera, tomamos la punta de ese mismo hilo que estamos trabajando, pasamos por debajo, por en medio y jalamos suavemente. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. La figura de C, tomamos la punta, la pasamos por debajo, por en medio y jalamos suavemente. Ya que lo hemos hecho con este hilo, pasamos al siguiente, en mi caso el rosa, y hacemos el mismo procedimiento. Hacemos la figura de C, tomamos la punta del hilo con el que estamos trabajando, que es este, pasamos por debajo y por en medio, y ya sabes, jala suavemente para tener un buen resultado. Y hacemos lo mismo, la figura de C, tomamos la punta, pasamos por debajo y por en medio, y jalamos. Ya que lo has hecho con este hilo, vamos a pasar al último hilo, en mi caso el verde, y hacemos el mismo procedimiento que hemos seguido anteriormente. Ya que hemos tejido con todos los hilos, vamos a dejar este de lado. Y vamos a irnos otra vez al principio, es decir, del lado izquierdo, y vamos a trabajar con ese hilo que en mi caso es el rosa. Así se puede ver un poco más de cerca. Hemos trabajado anteriormente con el hilo azul. Ahora vamos a volver al principio, es decir, del lado izquierdo, y vamos a trabajar con el hilo rosa, que es en mi caso. Entonces, tomando esto en cuenta, toma ese hilo y pásalo por el siguiente hilo haciendo esta figura de C. Tomamos la punta de ese mismo hilo, pasamos por debajo y por el medio. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Hacemos la misma figura de C. De esta forma, tomamos la punta de ese mismo hilo, pasamos por debajo y por el medio. Y jalamos.
Si te has dado cuenta, estamos haciendo 2 nudos por hilo. Esto para que el nudo quede de esta forma y tu pulsera quede perfecta. Ya que si lo haces de menos cantidad o más, el nudo no va a quedar. Bueno, regresando al tema, vamos a volver a hacer el mismo procedimiento con el siguiente hilo, en mi caso el azul. Entonces volvemos a hacer la misma figura de C, tomamos la punta con el hilo que estamos trabajando, pasamos por debajo, por en medio y jalamos. Y hacemos el mismo procedimiento. La figura de C, tomamos la punta del hilo con el que trabajamos, pasamos por debajo, entre la abertura y jalamos. Si te das cuenta, el procedimiento es súper facilísimo. Vamos a repetir este mismo procedimiento con los otros 3 hilos que nos faltan. Hacemos la figura de C, pasamos por debajo y por el medio. Ya que lo hemos hecho con el hilo, vamos a dejarlo de lado y vamos a irnos otra vez al lado izquierdo, en mi caso al hilo verde. Y vamos a repetir este mismo procedimiento hasta terminar con toda nuestra pulsera. Porque como te digo, el procedimiento es súper facilísimo, así que no es tanto problema. Cuando tu tejido tenga un largo de 15 centímetros, es momento de hacer un nudo sencillo. Recuerda jalar cada hilo para asegurar bien el amarre. Si gustas, puedes cortar todo esto para que quede parejo. Solamente quita la pulsera de la tabla con pinza y listo, has terminado tu pulsera de macramé en diagonal. Espero que este tutorial te haya gustado. Si es así, recuerda suscribirte y darle manita arriba al video, compartir esto con todos tus amigos, seguirme en las redes sociales y nosotros nos vemos aquí en el siguiente video. Hasta la próxima.